Gracias, vicepresidente, colegas diputados. En el día de hoy estamos presentando a la plenaria un acuerdo en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro por la firme posición asumida en defensa de la dignidad, soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo frente a la agresión del imperialismo norteamericano que se ha desarrollado y que ha sido de manera escalada en estos últimos meses, en estos años. Hay que señalar que en los próximos días se estará desarrollando la 7ª Cumbre de las Américas. Y esta cumbre se desarrolla en un contexto internacional de una escalada en la arremetida del imperialismo norteamericano contra gobiernos, pueblos, gobiernos progresistas del mundo y, por supuesto, en esa contradicción, con una profunda y amplísima solidaridad antiimperialista, democrática y popular de los pueblos del mundo que levantan su voz frente a esta agresión del imperialismo, esencialmente contra el pueblo bolivariano. Hoy, estas agresiones y la política exterior del imperialismo norteamericano no solo representan una amenaza para los pueblos que levantamos las banderas de la liberación nacional, para los pueblos que impulsamos procesos de cambio, como es el caso de la Revolución Bolivariana y los procesos que se viven en América Latina y el Caribe, sino también es una amenaza para pueblos que pretenden desarrollar economías emergentes, que pretenden impulsar desarrollo para sus pueblos, que no se someten a la subordinación y a los intereses del gran capital subordinado al imperialismo norteamericano y europeo. Hay que señalar que el imperialismo, impulsando distintas políticas en el ámbito internacional, estableciendo como objetivos fundamentales la de establecer mecanismos de dominación en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito científico, pretende mantener la hegemonía de dominación en contra de los pueblos libres, en contra de los pueblos que luchamos por nuestra verdadera soberanía e independencia. A lo largo de estos 15 años, nuevos tiempos en nuestra América, en la América Latina, se han venido consolidando. Conquistas de nuevos espacios a través de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, a través del impulso de organizaciones políticas revolucionarias y de izquierda y de gobiernos progresistas que responden a los intereses de nuestro pueblo, han venido configurando una nueva geopolítica a nivel continental que representa hoy una referencia para los pueblos del mundo. Y eso se ha evidenciado en la respuesta que ha tenido el imperialismo norteamericano a través de la solidaridad continental y mundial con la revolución bolivariana. Hoy, ese camino que comenzó con la llegada del comandante Hugo Chávez, producto del acumulado histórico de nuestros pueblos,
de la lucha de hombres y mujeres que durante décadas levantaron las banderas de la liberación nacional, de partidos políticos históricos revolucionarios, como el Partido Comunista de Venezuela, el MIRE, organizaciones de izquierda, hoy agrupados en el Gran Polo Patriótico, que mantienen esas banderas, son acciones que por supuesto representaron el acumulado histórico y que hoy se reflejan en los logros de la revolución bolivariana. En el año 2000, en Quebec, cuando el presidente Hugo Chávez asistió por primera vez a una reunión de la Cumbre de las Américas, se decía que Chávez era una voz solitaria, que el presidente de Venezuela era un loco, al sentenciar al ALCA y las pretensiones del imperialismo, sentenciarlos a que no tenían destino y que morirían por la lucha de los pueblos. Era la voz disidente de nuestra América que se alzaba frente a todo un plan hegemónico del imperialismo que había condenado a la pobreza, a la miseria a nuestros pueblos y donde había poca esperanza y expectativa en el marco de esos planes que se desarrollaban por gobiernos entreguistas, por gobiernos subordinados al gran capital internacional. Y en el 2005, ya con algunos gobiernos y cambios que se habían producido en la región, y con la voz firme del comandante Hugo Chávez y de otros presidentes como Kirchner, presidentes de nuestra América, allí definitivamente se sepultó al ALCA y se le abrió camino a organizaciones de carácter nacional liberador que permitieran la creación de organismos internacionales basados en la cooperación, en la solidaridad y en la complementariedad. Lo que llamaría el comandante Hugo Chávez el escudo protector de nuestros procesos que se vivían y que se viven en nuestra América. Allí, las pretensiones y los planes del imperialismo para nuestra América fracasaron en su momento. Hoy debemos señalar en el año 2015, cuando vamos a la 7ª Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá, donde nuestro presidente legítimo y constitucional asistirá en nombre del legítimo pueblo venezolano a defender nuestra soberanía y nuestra determinación. Debemos señalar que una vez más las políticas del imperialismo norteamericano, así como fueron derrotadas en Quebec en el año 2000, como fueron derrotadas en Mar del Plata en el año 2005 por Hugo Chávez y presidentes progresistas del continente, igualmente está escrito que la política imperialista para el continente será derrotada por Nicolás Maduro y los presidentes que han alzado su voz al lado del gobierno y del pueblo venezolano. Pretende el imperialismo, a través de su mecanismo de dominación, mantener y recuperar la hegemonía en esta parte del mundo y por supuesto a nivel global. Seguir fortaleciendo un sistema que permita el intercambio comercial a través de su moneda, el dólar, posicionándolo como un mecanismo de compensación a nivel global, un mecanismo unitario, y que hoy indudablemente se han hecho esfuerzos como los que hace el BRICS, esfuerzos que se vienen haciendo a nivel regional y donde se vienen avanzando a nivel global con encuentros como la CELAC y China que se acaban de producir y que generan una expectativa de desarrollo para la región, son obstáculos
para la hegemonía del imperialismo norteamericano. Ese es el peligro que ve el imperialismo, que hoy su hegemonía, a través de acciones que se impulsan por los gobiernos progresistas, están desarrollándose políticas que permiten de una vez por todas seguir avanzando en la liberación de nuestros pueblos. Mecanismos como la férrea dictadura mediática que se le quiere imponer a los pueblos del mundo a través del sistema de comunicación a nivel mundial subordinado a los intereses del gran capital, y que gobiernos como el gobierno bolivariano y gobiernos latinoamericanos y caribeños, acompañados por gobiernos antiimperialistas del mundo, impulsan nuevos sistemas de comunicación como Telesur. Telesur es un ejemplo de sistemas que hoy le sirven a los intereses de nuestros pueblos, que llevan la verdad de lo que ocurre no solamente en América Latina, sino en los pueblos del mundo. Obstáculos que se van presentándole al imperialismo norteamericano cuando existen acuerdos de desarrollo científico-tecnológico que permiten la transferencia de economías y de países para que nuestros pueblos puedan avanzar en esos desarrollos. Desarrollos tecnológicos no solamente con China, sino también con Rusia, con Irán, donde históricamente se mantenían meras relaciones consulares. Hoy entonces existen esos mecanismos que permiten el desarrollo para nuestros pueblos. Eso también representa un obstáculo para el imperialismo norteamericano. El hecho de que hoy Venezuela vaya impulsando acuerdos en materia de defensa, en acuerdos militares, que se reflejan en acuerdos militares con Rusia, con China y con otros países, son mecanismos que representan un obstáculo para la hegemonía del imperialismo norteamericano. Por eso que hoy, frente al desarrollo de esta política reflejada en el contexto del Plan de la Patria, donde el comandante Hugo Chávez señalaba en ese primer objetivo histórico que después de 200 años hemos recuperado la soberanía y que se hace imprescindible luchar para que sea irreversible, es parte de esa política que hoy desarrolla el gobierno bolivariano representado en Nicolás Maduro Moros y por supuesto apoyado por la gran mayoría no solo del pueblo venezolano, sino los pueblos latinoamericanos y caribeños. Frente a esta agresión, frente al posicionamiento de manera sistemática que ha desarrollado el imperialismo en el continente, donde hay presencia de bases militares y se habla de cerca de 1000 bases militares norteamericanas y europeas en el mundo. De ellas, cerca de 70 se encuentran en el continente y cerca de 13 bases militares solamente rodean a nuestro país, a Venezuela. Representan entonces esa amenaza imperialista, esa amenaza militar, esa amenaza criminal, donde se pretende llevar guerra, dominación, usurpación, ocupación militar sangrienta, golpes de Estado del imperialismo contra nuestras naciones y contra nuestros pueblos. Es la política que hoy desarrolla el imperialismo norteamericano, es la política de dominación que se viene dando. Por supuesto, frente a esa situación, nuestros pueblos también responden, nuestros pueblos impulsan políticas de articulación, y hay que saludar desde aquí y señalar esa cumbre social de los pueblos que se desarrolla en el contexto de la Cumbre de las Américas en Panamá, donde representantes de movimientos sociales, del movimiento popular latinoamericano y caribeño, representantes de partidos políticos, comunistas, socialistas y revolucionarios, también estarán allí haciendo presencia y estableciendo el escenario propicio para la articulación de estrategias que permitan la conformación
de esa instancia, hoy más necesaria que nunca, esa instancia de carácter antiimperialista de la organización del movimiento popular revolucionario a nivel continental. Es la presencia que hacen nuestros pueblos en el marco de la lucha del imperialismo norteamericano. Son las acciones que se vienen desarrollando, pero frente a eso vemos hoy una oposición subordinada a esos intereses del gran capital. Tratan de tergiversar la realidad y la magnitud de la agresión del imperialismo norteamericano. Hoy se les ha ocurrido decir, voceros de la oposición, que ha sido un error de redacción del decreto dictatorial e imperialista de Barack Obama, que no se pretende incluir a todo el pueblo venezolano, que lo que se pretendía era sancionar a funcionarios venezolanos y que es un error. Hoy han dicho aquí que hemos perdido tiempo recolectando firmas y que hemos hecho un esfuerzo innecesario del partido de gobierno como proselitismo político para que desviemos la atención de los problemas reales. Debemos señalar de manera firme y consecuente que esta no es solamente una acción del PSUV, donde ha tenido una firmeza contundente a través de su militancia en la organización, en la movilización y en la respuesta combativa frente a esta agresión, sino que también es una respuesta de todo el movimiento popular, del Partido Comunista de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, de los partidos del Gran Polo Patriótico, del movimiento popular venezolano, porque para nosotros no hay que escatimar esfuerzos para defender nuestra patria. Para nosotros, la defensa de nuestra patria y la defensa de nuestra soberanía es tarea de primera línea para los revolucionarios y revolucionarias, para los bolivarianos y bolivarianas, venezolanos y latinoamericanos. Esa es la tarea que hoy nos llama a ejercer la acción. Esa es la tarea a la que nos ha llamado la patria. Tratan de banalizar las acciones del movimiento popular, pero eso históricamente tendrán que respondérselo al pueblo venezolano. Históricamente tendrán que responderle no solamente esta acción, sino todo lo que ha significado la conducta de los gobiernos adeco-copellanos y de estos representantes de la burguesía y del gran capital que defienden al imperialismo en estos escenarios. Tendrán que respondérselo al pueblo venezolano. Ustedes no representan hoy a la gran mayoría del pueblo venezolano. Han quedado una vez más desenmascarados, han quedado una vez más deslegitimados. Y eso se evidencia no solamente en nuestro país, sino también a nivel continental y a nivel mundial. Incluso hemos visto cómo presidentes que teniendo diferencias ideológicas con el gobierno bolivariano han condenado y han repudiado las acciones del imperialismo norteamericano. Sin embargo, representantes de la oposición, hoy sentados aquí en esta Asamblea Nacional, o un sector de la oposición, porque ni siquiera representan a toda la oposición, tergiversan entonces la magnitud de la acción del imperialismo norteamericano. Ha habido una respuesta contundente a nivel internacional. Se han pronunciado no solamente organizaciones internacionales como la CELAC, como ALBA TPC, como UNASUR, que llevan hoy una posición unitaria en defensa de nuestra patria, porque han considerado que esta agresión no solamente es contra Venezuela, es también contra América Latina y que representa una amenaza para la paz en la región. También, aunado a ello, se han pronunciado organizaciones internacionales y han fijado un día de acción mundial de solidaridad con la revolución bolivariana. Nos han mandado afiches proponiendo el 19 de abril como ese día de acción de solidaridad. Organizaciones como el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Sindical Mundial, la Federación Democrática Internacional de Mujeres,
la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, el Movimiento Continental Bolivariano, son organizaciones comprometidas con la solidaridad internacional y con la paz en el mundo. Son acciones que han desarrollado en sus países y nos han enviado estos afiches para que también ese día, desde aquí, levantemos nuestras voces condenando las acciones del imperialismo norteamericano. Hay que señalar y debemos decir de manera firme y de manera contundente que ante la agresión imperialista se ha manifestado esta solidaridad internacionalista y que hoy la revolución bolivariana, al igual que los procesos de cambio que se viven en nuestro país, se mantienen como un faro, se mantienen como una referencia, se mantienen como una guía para los pueblos que luchan por su liberación definitiva. Y esta batalla que estamos dando, el pueblo de Venezuela, que estamos dando los latinoamericanos y caribeños, también la damos en nombre de los hombres y mujeres, de los niños que siguen luchando día a día contra las estrategias de dominación. Así pues, que una vez más sigamos avanzando y fortaleciendo este proceso que se viene dando en nuestra América. Sigamos derrotando al imperialismo en cada uno de los escenarios que se presente. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la solidaridad internacional! Gracias, presidente.